Número 58 de esta Comisión de Salud citada para hoy día, lunes 10 de abril de 2023, de 10:30 a 12 horas. Nuestra abogada secretaria tuvo un incidente el fin de semana, así que lamentablemente está con licencia médica. Le deseamos, por cierto, que se recupere y por ello que le doy la palabra a don Ignacio para que dé lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que regula la venta, publicidad y consumo de los cigarrillos electrónicos. Oficio de la Directora del Servicio de Salud de Chiloé, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre la solicitud de ayuda de la doctora Sandra Miranda Sánchez para trasladar a una paciente al hospital de Temuco u a otro centro del país. Oficio de la Directora subrogante del Hospital del Salvador, mediante el cual responde uno a la comisión e informa sobre la situación que afectaría a organizaciones de pacientes y de vecinos de la comuna de Ñuñoa y Macul, debido a noticias de una eventual suspensión de la hospitalización domiciliaria. Un oficio del Ministro de Energía, mediante el cual responde uno a la comisión e informa sobre el cumplimiento de la ley número 21.304 sobre suministro de electricidad para personas electrodependientes. Un oficio del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual remite glosa número 8 en cumplimiento con la Ley de Presupuestos 2023. Una solicitud de audiencia de la diputada Natalie Castillo a fin de recibir en la organización Oncomamás de La Serena y a padres y madres de niños y niñas oncológicos de la región de Coquimbo, para que expongan sobre su preocupación al enterarse de que el nuevo hospital de La Serena eventualmente no contará con un centro de tratamiento para menores diagnosticados con cáncer. Y finalmente, una solicitud de audiencia al señor Freddy Maureira, padre de 2 hijos que fallecieron por fibrosis quística, solicita ser recibido junto a 2 madres de Melipilla que también tienen hijos con el mismo diagnóstico, y además solicita invitar a la alcaldesa de la comuna para que sean escuchados antes de que eventualmente suceda lo mismo. Esos son los documentos que están en la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, con respecto al numeral 1, el proyecto de ley de cigarro electrónico ya fue despachado, se le ha renovado su urgencia. Con respecto al numeral 4, que responde a un oficio de esta comisión, me parece que lo había solicitado el diputado Palma, si no me falla la memoria, y es bastante interesante con respecto a este tema que son las personas electrodependientes y la respuesta que nos da el Ministerio de Energía al respecto. Y con respecto a las 2 audiencias que están en los numerales 6 y 7, que es para recibir a la organización Oncomamás y al señor Freddy Maureira, por padre de 2 hijos que fallecieron por fibrosis quística. Hay acuerdo de los integrantes de esta comisión presentes para invitarlos de acuerdo a nuestra disponibilidad de agenda. ¿Hay acuerdo? Sí, hay Perfecto. acuerdo. Sí. Abro brevemente la palabra a los diputados y diputadas que quieran hacer uso de ella, recordando, por cierto, que hoy día nuestra jornada es un poquito más corta y tenemos invitados. Diputada Cordero. Bien cortito, señor presidente, preguntar por la salud de la señora Ana María, si es posible, y desearle a todos, porque yo soy católica, un feliz domingo de resurrección y que impacte positivamente sobre nuestro trabajo en esta comisión. Muchas gracias. Gracias, diputada Cordero. Bueno, esperemos que la señora Ana María se recupere justamente. No creo que pueda advertir más antecedentes. ¿Algún otro integrante de la comisión que desea hacer uso de la palabra? Si no es así, entonces iniciamos la orden del día, que tiene como primer punto recibir a la directora de la Corporación Mi Casa Hospital, señora Miriam Arriagada, a fin de que expongan sobre los costos de hospitalización de niños postrados que las ISAPRES no cubren y evalúa cada 6 meses, debiendo arbitrar la Superintendencia de Salud a estos efectos. Esta fue una solicitud de audiencia presentada por la diputada Marta Bravo, que nos acompaña en estos momentos y participa de manera telemática junto a don Matías Pizarro y la señora Ingrid González, Lizeth Tapia y María Elena Vergara. No sé quién de los anunciados realizará la presentación. De hecho, también pueden Hola, compartir. sí.
Hola, buen día. Mi nombre es Mariana Reagada y soy parte del directorio de Corporación Mi Casa Hospital. Perfecto, ¿Ya? muchas gracias. Eh, Tiene aproximadamente 10 minutos para presentar, para tener espacio también a preguntas. ya, perfecto. Primero contarles que mi corporación, la Corporación Mi Casa Hospital, ¿cierto? Es una corporación sin fines de lucro, la cual está formada por padres y familiares de pacientes con hospitalización domiciliaria. Ya voy a compartir pantalla. ¿Tiene ¿Se ve? habilitado para compartir pantalla? Sí, si aprieta modo presentación lo vemos perfecto. Eh, Dice está compartida, ¿se ve o no? Sí, la vemos, pero si quiere coloca modo pantalla, Mm, pantalla completa me refiero, modo ya, presentación. perfecto. Ahí, justamente. Ya. Bueno, contarles que el propósito central de nuestra corporación, ¿cierto?, es contar con un cuerpo legal, una legislación y o ley que complemente la normativa vigente para el universo de pacientes con hospitalización domiciliarias de ISAPRES en términos de garantizar las prestaciones indicadas a los pacientes por los equipos médicos tratantes, considerando que todas las prestaciones o considerando que las prestaciones que hoy tienen nuestros familiares se consideren un derecho adquirido. Ello permitirá evitar posibles modificaciones arbitrarias por parte de las ISAPRES o cualquier institución y el centro deberá ser siempre la condición clínica del paciente y no estos económicos o financieros. Hoy nos encontramos en total incertidumbre, todos sabemos lo que está pasando con las ISAPRES y también sabemos lo que vivimos todos los días, que son las arbitrariedades que tienen las ISAPRES hacia nuestros pacientes, hacia nuestros familiares. Entonces, este es un tema que nosotros estamos muy preocupados y necesitamos respuestas concretas. Eh, Como les decía, la corporación Mi Casa Hospital representa aproximadamente a 60 pacientes, de los cuales 34 viven en diferentes regiones del país, y todos, y el resto en Santiago, eh, todos con diferentes patologías muy graves y crónicas. Bueno, a modo que se entienda un poco la situación que estamos viviendo, el CAEC es el sistema o el seguro catastrófico que cuentan las ISAPRES. Actualmente, el 98% de las familias que tenemos pacientes con hospitalización domiciliaria contamos con el seguro catastrófico, el resto lo hace a través de su plan. Pero miren este tema que es súper importante destacar, es el tema legal. A pesar de la indicación médica y de la condición física y de salud de los pacientes, y gran parte de ella, un porcentaje no menor, tiene que ir a instancias legales para poder generar el ingreso a la hospitalización domiciliaria, ya que las ISAPRES la mayor parte de las veces lo hace de forma arbitraria negar esta indicación. Qué importante ponerle rostro a esta situación, ellos son nuestros familiares, a ellos son a quienes nosotros representamos nuestra razón de vivir. Lamentablemente, algunos de los niños que aparecen acá ya no están con nosotros. Sin embargo, a las familias han decidido seguir en la corporación, alguna de ellas, porque es súper duro. Súper duro vivir en Chile con esto es absolutamente inesperado. Muchos de los mal adultos y que por un accidente, por una enfermedad, se les genera una enfermedad catastrófica y nadie está libre de que le pase. Entonces, vivir con esta incertidumbre cada día es terrible. O sea, es el miedo de perder a quien amas y además tener que luchar contra un sistema que solamente se preocupa de temas que no están relacionados con darle una calidad de vida y sobrevida a nuestros familiares. ¿Cuáles son nuestros objetivos a corto plazo? Como yo bien les decía al principio, contar con un cuerpo legal, una legislación, una ley
que complete la normativa vigente que tenemos hoy día, donde exista una garantía, ¿cierto? Donde todas las prestaciones que hoy tienen nuestros familiares sea un derecho adquirido y no tengamos que estar peregrinando por todos lados para que en el fondo este derecho, que es constitucional, tengamos que llegar a instancias legales para que sea en el fondo aceptado y acatado como corresponde por las ISAPRES, ¿ya? Primero, solicitar también la creación de una comisión evaluadora de acceso a la hospitalización domiciliaria a cargo de la superintendencia u otro organismo afín, a instancias de poder apelar en caso de que las ISAPRES den la negativa. Pues ahora, lo único con lo que contamos es con, si la ISAPRE nos da una negativa, tenemos que llegar, ¿cierto?, a los recursos de protección, a las órdenes de no innovar, a las Cortes Supremas, y eso viene sumando más angustia y más dolor a lo que ya estamos viviendo como familia. Contemplar periodos de renovación de hospitalización domiciliaria un poco más alargados, pensando en el contexto que nosotros vivimos, que las patologías que nuestros familiares tienen, ya que actualmente las ISAPRES nos solicitan cada 3 o cada 6 meses presentar toda la documentación nuevamente para poder ellos acceder a continuar la hospitalización domiciliaria, sin considerar la condición y la indicación médica. Entonces, cada 3 a 6 meses nosotros tenemos que estar mandando y estar en angustia nuevamente, esperando a ver qué nos dicen ellos. Sí, tienen que seguir, van a seguir, no lo vamos a permitir. Entonces, imagínense nuestro diario vivir. Prohibir a las ISAPRES realizar cambios administrativos o de funcionamiento de forma unilateral, no informada, es una praxis muy frecuente en el contexto de hospitalización domiciliaria, donde un día para otro, o de repente por correo, o de un mes a otro, nos avisan que nos van a quitar horas de rehabilitación, que nos van a quitar cobertura en medicamentos, por ejemplo, nos van a quitar TENS de cobertura de 24 horas, 12 horas, etcétera. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como no tenemos algo que nos proteja legalmente, tenemos que llegar nuevamente a las autoridades, a la justicia, a los recursos de protección, etcétera. Conseguir un mecanismo de apelación y cambio de prestador home care, ¿cierto? En el caso de mal funcionamiento o mala praxis. También al revés, porque las ISAPRES, por ejemplo, nosotros tenemos un prestador home care, ¿cierto?, que está en nuestras casas, que son designados por las ISAPRES. Actualmente las ISAPRES dicen, ¿sabes qué? Les vamos a cambiar el home care, en un mes más ustedes van a cambiar la clínica. Y eso significa cambiar un equipo, cambiar el equipo que trabaja con nuestros familiares por años. Y además que tener hospitalización domiciliaria significa tener un equipo o muchas personas que están con nosotros diariamente y uno genera vínculos, especialmente los pacientes, y es volver a conocer un equipo donde realmente se requiere mucha expertise, porque los pacientes son pacientes UTI, que requieren y tienen muchas necesidades, y para ello necesitan también un equipo con la expertise necesaria. Entonces necesitamos que en el fondo poder tener nosotros alguna inferencia en las respuestas de las ISAPRES. Actualmente no podemos hacer mucho. Hay una triangulación imperfecta entre la ISAPRE, home care, paciente, donde realmente el paciente o el usuario no tiene realmente ni voz ni voto, y eso es terrible. Instruir a la Superintendencia de Salud, a quienes corresponda, la realización, ¿cierto?, de un catastro a prestadores y aseguradores que permita conocer la cantidad real de pacientes con hospitalización domiciliaria, ya que hoy día solamente tenemos un estimado. Yo no sé si ustedes conocen el número real de pacientes con hospitalización domiciliaria a nivel ISAPRE y FONASA. Nos gustaría saber si a ustedes también les interesa conocer ese número, porque actualmente tenemos un dato entregado por la Asociación Chilena de Home Care, ¿cierto?, donde nos habla de 800 pacientes que ellos tienen. Sin embargo, apenas hay 6 home care, de los cuales en Chile existen aproximadamente 15. O sea, hay un número muy grande de pacientes que no se sabe el número. Y creemos que esto es súper importante, de verdad, queremos que ustedes, por favor, empaticen con nuestra situación, se lo pedimos como familias, como madres, como padres, esposos, esposas, hermanos, ser parte de la mesa de trabajo. Nosotros como familiares con pacientes con hospitalización domiciliaria podemos aportar desde la experiencia, la solución, dar una solución a este problema,
para la realización de una ley o legislación que vaya en directo apoyo de los pacientes con hospitalización domiciliaria. Hoy estamos en incertidumbre y queremos proteger la vida, la sobrevida y la calidad de vida de nuestros seres amados. Queremos saber quiénes nos representan a nosotros como familia. La salud es un derecho constitucional, necesitamos ser escuchados, necesitamos respuestas concretas. Hemos peregrinado mucho tiempo esto, hemos pedido, hemos tocado puertas, tuvimos una reunión en octubre con la superintendencia, tuvimos después el 19 de octubre el año pasado con el MinSal, el 8 de marzo con la Comisión de Salud de la Cámara de Senado, y hasta ahora nadie nos ha respondido y no han cumplido con los compromisos adquiridos. Y hoy día llegamos acá llenos de angustia, llenos de incertidumbre, a pedirles a ustedes, por favor, quienes nos representan, que nos escuchen, que nos den este tiempo, que a pesar de que sean nuestros familiares un número pequeño, tienen el derecho de sobrevivir y tener calidad de vida. Nosotros necesitamos que nos ayuden a promulgar esta ley, un decreto similar que norme las responsabilidades y deberes de las prestaciones, de los prestadores de hospitalización domiciliaria, ya sean ISAPRES, sean home care, asegurar la continuidad de hospitalización domiciliaria posterior al uso de prestadores de libre elección, porque mire lo que nos hemos enfrentado. Nuestros familiares de repente tienen patologías o complicaciones, debemos hospitalizarlos nuevamente en las clínicas y después las ISAPRES nuevamente cuestionan la hospitalización domiciliaria y tenemos que volver a juicio para que ellos nos reincorporen a la hospitalización domiciliaria, exponiendo a esto que nuestros familiares tienen que estar meses esperando en las UCI que las ISAPRES decidan tomar una decisión. Determinar como una obligación la cobertura de hospitalización domiciliaria por parte de las ISAPRES para casos que estén en el fondo indicados por los equipos médicos, ¿ya? Asegurar o incorporar todas las prestaciones indicadas por los médicos tratantes, ya que en este momento estamos siendo cuestionados por las ISAPRES por cada indicación que los equipos médicos tratantes están indicando a nuestros familiares, ya sean aumento de dosis de medicamentos, exámenes, rehabilitación, etcétera. Incorporar el derecho de acompañamiento a la educación o acceso a la educación domiciliaria a los pacientes con hospitalización domiciliaria. Hoy en día no existe una ley que los proteja. Los niños que están con hospitalización domiciliaria no tienen derecho a ser educados, no tienen derecho a que ellos puedan mantenerse dentro de sus capacidades en un colegio. No pueden ir porque están con hospitalización domiciliaria, y si tú los llevas a un colegio donde tienen la posibilidad de compartir con pares, donde tienen la posibilidad de dejar esta vida que tienen, que es muy triste, las ISAPRES lo cuestionan y dicen, no, es que si va al colegio no necesita la hospitalización domiciliaria. Sin embargo, nosotros necesitamos la posibilidad de que nuestros hijos tengan la posibilidad de tener una vida lo más normal posible dentro de su situación. Entonces, la posibilidad de ir con sus equipos, con los TENS, con los equipos que ellos necesitan y que tengan la posibilidad de compartir con sus pares. Permitir la sociabilización dentro del marco de hospitalización domiciliaria sin validar la prestación que significa esto y el apoyo que significa esto en la vida de nuestros familiares. Por ejemplo, no tenemos derecho a que nuestros hijos salgan de la casa a ninguna actividad extra. Por ejemplo, un cumpleaños, a una actividad con sus amigos, a sacarlos a un parque. A pesar de que ellos están conectados, independiente de su condición cognitiva, hay muchos que están conscientes, hay otros que están en estado vegetativo, pero necesitan tener contacto con la naturaleza, necesitan tener contacto con pares, con otras personas, y no estar siempre en un mundo encerrado entre cuatro paredes con las mismas personas cada día. Creemos que eso es calidad de vida, y la hospitalización domiciliaria, eso es lo que permite que nosotros podamos vivir con nuestros familiares dentro de un ambiente más armonioso que estar encerrado en una clínica de por vida. Entonces nuestra pregunta es, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo ayudamos nosotros? Nuestro conocimiento y experiencia es muy valioso. Requerimos de manera urgente la constitución que se constituya una mesa técnica con nuestra participación para avanzar de manera concreta y se genere una ley de hospitalización domiciliaria. ¿Con quién debemos comunicarnos para generar esta mesa de trabajo? ¿Cuál sería la fecha? Ya consideramos importante que a lo mejor se pueda hacer algo presencial. Y de verdad, esto es algo que a nosotros nos mueve el amor. De verdad que nosotros necesitamos de ustedes, de que nos escuchen.
Hace algún tiempo alguien me dijo los Robin Hood no existen, Marian. Sin embargo, hoy día yo pienso y digo que cuando hay amor, cuando hay unión, cuando se trabaja mancomunadamente, todo es posible. Y hoy día les queremos pedir como familia que sean nuestros Robin Hood y nos ayuden, de verdad. Nos ayuden y de verdad me emociona porque necesitamos tener el apoyo de las autoridades para poder avanzar y cuidar la vida y calidad de vida de nuestros familiares. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Marián. Tengo pedida la palabra por la señora Lisette Tapia, que entiendo que es de la misma organización. Si Sí, pudiera, de la misma. si pudiera Es muy complementar, cortito. por favor. Bueno, absolutamente de acuerdo con todo lo que dijo Mariam. Esto lo trabajamos como directorio de mi casa hospital, así que estamos todos en orden. Lo único que me quedaría acotar es el tema de las ISAPRES. Para nosotros se está volviendo muy complejo porque hay una integración vertical. Muchas veces las ISAPRES son dueñas de los home care. Por lo tanto, las prestaciones uno no puede ser juez y parte de una prestación. O sea, si el doctor te indica un tratamiento que sea costoso, pero lo valida la ISAPRE y después lo pregunta el home care, evidentemente no terminan siendo las mejores prestaciones. Y lo otro es que en esta crisis de las ISAPRES nosotros nos vemos pendientes de un hilo, tal como dice Mariam, son espolio, y todo el tiempo que se van a ir a quiebra, quién nos va a recibir. Nosotros sabemos que existe una ley, por ejemplo, que los seguros no pueden contar con preexistencia. Yo lo vivo diariamente, mi hijo nunca ha sido aceptado en ningún seguro, entonces finalmente termina siendo ley muerta. Nuestro gran pesar es que si terminan con las ISAPRES y nos debe aceptar otro prestador, ¿nos va a aceptar con las condiciones que tenemos hoy? ¿Vamos a mantener esa calidad o vamos a quedar fuera por ser preexistencia? Porque a nosotros efectivamente no nos acepta nadie. Perfecto. Esa es una de las consultas más relevantes y yo creo que es el hueso de las cosas que necesitamos hoy en día. Muchas gracias. Señor Matías, que entiendo también de la misma organización, si pudiera ser breve. Sí, Para... quisiera complementar esta dramática presentación que hace Marian, en la que estamos trabajando como corporación, pudiera hacer parecer que estamos cansados de las ISAPRES o que no queremos a las ISAPRES. Quiero transmitir que quienes estamos en ISAPRE es porque no queremos estar en FONASA. Las ISAPRES proveen un servicio de hospitalización domiciliaria que está muy lejos de ser siquiera parecido a lo que ofrece FONASA. Yo los quisiera emplazar a que ustedes investiguen y se informen cuál es la diferencia entre la hospitalización domiciliaria que ofrece el sistema de salud de ISAPRES del que ofrece el sistema de salud FONASA. Son totalmente diferentes y ni siquiera cercanos uno del otro. El FONASA es por tiempo acotado, mientras que el DISAPRE, en particular en nuestro caso, es de largo plazo. Y yo los quisiera emplazar también a que investiguen o siquiera pregunten a la Superintendencia de Salud cuántos pacientes de hospitalización domiciliarias hay en el sistema, tanto de FONASA como de ISAPRES, porque mientras eso no se visibilice, no se van a dar cuenta de la magnitud del problema que existe en los pacientes de hospitalización domiciliaria. Nosotros hemos detectado a través de esta asociación que mencionó Marian que hay alrededor de 800, pero son solo 6 home cares. Probablemente son 3.000, como lo dijeron hace un tiempo, creo que alguien de la Superintendencia de Salud. ¿Saben ustedes cuántos pacientes domiciliarios hay en Chile? Yo puedo apostar, señores, y con todo respeto, que no lo saben. Por favor, averígüenlo, porque se van a dar cuenta de la magnitud del problema. Similar a lo que ocurre en las cárceles, donde hay 46.000 presos, si meten presos a los 30.000 que no han ubicado, colapsa el sistema de cárceles. Bueno, en salud ocurriría exactamente lo mismo si nosotros tenemos que irnos a judicializarnos nuevamente contra el Estado o contra las ISAPRES, y si además tenemos que ingresar nuevamente a una clínica. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Le doy la palabra a los señores diputados y señoras diputadas que quieran hacer preguntas o intervenir. Tengo al diputado Palma. Diputado Palma. Buen día, señor presidente. Saludo a la comisión y a la institución que nos ha hecho esta tremenda presentación.
Nada, solamente quería manifestarles mi voluntad de cooperar con la causa de ustedes, ya sea en la suscripción u organización de la mesa de la mesa técnica que proponen, así como la generación de una ley que regule las hospitalizaciones domiciliarias. Y mencionarles que en mi caso en particular llevo 10 meses con un proyecto de ley que está esperando en la Comisión de Educación, ya que Marian hizo mención al tema y que tiene que ver con las aulas hospitalarias, que es una modalidad que no siempre es intrahospitalaria, sino que frecuentemente es intradomiciliaria, y que los niños quedan desescolarizados producto de vacíos que hay en esta modalidad que no está validada por el Ministerio de Educación. Y ni hablar de una causa que he mencionado muchas veces, que son las personas electrodependientes, que se estima en un número, una cifra superior a 20.000 personas, con todas las vicisitudes que ellos enfrentan. Así que eso, agradecer la presentación, que es muy dramática, y presentarles mi disposición a cooperar con la causa que han exhibido. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputado Muchas Palma. gracias. Diputada Camuri. Gracias, gracias, gracias. Sí, bueno, me sumo al saludo a todos los presentes y agradecer esta presentación que nos conmueve, que pone en el piso, digamos, datos concretos de algo que uno percibe que ocurre, pero que quizás no tiene el detalle de cómo ocurre y cómo afecta. Lo que aquí plantean de que ni siquiera tengamos claridad de cuántas personas, cuántos pacientes son los que se encuentran hoy día en su condición, también refleja el estado de este tema, ¿no? Creo que evidentemente es del todo interés de esta comisión poder ayudar, colaborar a que este tema sea puesto sobre la mesa. Evidentemente que se necesitan diferentes actores para esta discusión, tiene varias aristas, varios aspectos, pero sin duda que pensar lo que ustedes ponen de relieve acá, que esta diferencia tan sustancial y el temor que les genera el cambio, la diferencia que hay entre la atención hospitalaria que brindan los home care de las ISAPRES comparado con lo de FONASA, me parece que ese es un tema en el cual tenemos que poner atención, toda vez que estamos en esta situación de crisis de la ISAPRE y que entendemos que la idea no es que desaparezcan prestadores, sino que cambia la modalidad en cómo los pacientes pueden obtener esas prestaciones de dichos prestadores. Yo creo que la idea no sería de ninguna manera que todos se vean obligados a igualar para abajo, digamos, en una atención que no es la correcta. Entonces también esto quizás nos brinda una oportunidad de homologar y que todas las prestaciones de hospitalización hospitalaria tengan la misma calidad. Porque no puede ser, si estamos proponiéndonos hoy día una mirada de salud pública, una mirada de la salud como un derecho, evidentemente, y haciéndonos cargo de la crisis de las ISAPRE, la idea es siempre que no se deterioren las prestaciones, sino que al contrario, que incluso se puedan igualar y ser más equitativas. Es un tema que, por cierto, y ustedes lo saben, lleva mucho tiempo empujándolo, no es de fácil resolución, pero creo que esto se parte por abrir una mesa de trabajo, en que podamos escuchar todos los detalles, en que estén todos los actores que tienen potestad para tomar decisiones, ¿cierto? Y aquí hablo particularmente del Ejecutivo, que tiene que hacerse parte de esta conversación, para que realmente los avances sean concretos y no sean de nuevo juntarnos a lamentarnos de estas situaciones, pero que no podamos avanzar de manera concreta. Eso es lo que planteo. Yo creo que hablo por mis compañeras y compañeros, está a la disposición de esta comisión para avanzar en ese tema, considerando que desde un punto de vista humano, sensible, es justamente los más débiles del eslabón de la cadena, los que están más carenciados, los que necesitan mayor ayuda y no pueden ser los más olvidados, y no puede ser que la calidad de sus atenciones dependa de sus posibilidades económicas. Esta inequidad en la salud se hace especialmente dolorosa cuando enfrentamos estas situaciones. Así que solamente acoger lo que dice el diputado Palma, y estoy segura que es de interés de toda esta comisión de poder apoyarlo para poner luz en esta situación y que podamos caminar a una situación de más equidad y justicia y de tranquilidad para las familias, que todavía no sabemos cuántos son en Chile, cuántas son, que enfrentan esta situación. Muchas gracias, diputada Camuri. Gracias. Tengo la palabra solicitada por el diputado Celi, a quien le damos la bienvenida y bueno, que todo salió bien en su operación. Diputado Celis. Bueno, gracias por los saludos, sí, gracias a Dios salió todo bien hasta el minuto, aunque tengo otra pendiente después del 18 de abril, pero hasta el minuto va todo bien, gracias. Sí, quería, bueno, saludar aquí veo a Lisette, bueno, a Marian y a todos los presentes, bueno, también a todo el equipo. Primero quería preguntar, ¿qué tanta diferencia hay en la prestación de atención hospitalaria entre FONASA e ISAPRE? O sea, ¿qué tan fuerte es? Y perdón por la expresión,
pero escuché que era demasiada la diferencia. Es abismante, Entonces, no sé si... Si, eh, si eso es pudiera, la pregunta, o sea, ¿qué tanto es? Porque Abismante, por lo esa es que la pude respuesta. percibir, por lo que pude percibir, la diferencia es tremenda. Esa es la pregunta. Y lo otro, a mí me ocurre algo con las mesas que se instalan, que es como la típica solución que se da para todos los gobiernos, de derecha, izquierda, centro, cualquier gobierno, ya, instalamos una mesa, y las mesas como que parten con una reunión y al final pueden durar, no sé, 10 años, pueden durar 20 años, un año, pero es como la solución como para firmar un documento y como aplagar un poco o para disminuir el, el, el tema por unos meses. Entonces, por cierto que uno va a apoyar todo lo que es diálogo, pero no sé si la mesa es la es la gran solución. Entonces, quería preguntarle en particular, ¿qué tanta es la diferencia entre FONASA y SAPRE con la atención hospitalaria? Si me lo pueden dar con un par de ejemplos ujú. para Gracias, poder yo más o menos dimensionarlo. gracias, Gracias. diputado Celis. ¿Algún otro integrante de la comisión que desea hacer uso de la palabra? Diputada Cordero, al final le vamos a dar la palabra nuevamente a Marián para poder responder las preguntas. Diputada Cordero. Bueno, yo no quiero usar la fraseología del buenismo de matinal, pero echo de menos un acompañamiento psicológico o psiquiátrico, porque aquí parece que es feo hablar de la psiquiatría, suena más bonito neurología o psicología, pero yo siento que hay un espacio de abandono en las madres o los cuidadores de estos niños, porque a mí me vino inmediatamente este adagio: en pedir no hay engaño. Es una frase que viene del dolor. Uno pide y no sabe, y sobre todo cuando le pide a los gobiernos o a las instituciones privadas. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo de asumir psicológicamente, mentalmente, dolorosamente, desde el corazón, que todos, en primer lugar, todos nos vamos a morir, nacemos y morimos, son las dos certezas de los seres humanos. Y yo siento que hay un vacío ahí en las exigencias que yo escuché de la señora Marián, porque de repente llega a ser contradictorio. O sea, llevar a un niño a tener la experiencia de ser alumno en un colegio con todo su aparataje es ponerlo a riesgo. Entonces, yo echo de menos en estos programas que se inventan, porque en el fondo se inventan con tal cantidad de detalles porque no se van a cumplir. Entonces, eso me conmueve y me llama la atención, la falta para un espacio de acompañamiento psicológico y de trabajar el tema de la resignación, el tema de la esperanza y el tema del realismo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputada Cordero. Yo también quiero decir algo muy brevemente. Por supuesto que estamos, en el caso de las hospitalizaciones domiciliarias, ante una prestación que es de alto costo, que por supuesto tiene que ser solventada. Yo creo que la solución, en mi humilde opinión, más allá de una ley que por cierto puede regular este tipo de prestaciones, es justamente seguir abogando por un tema que hemos planteado muchas veces en esta comisión, y que es el aumento del financiamiento de la ley Ricarte Soto. La ley Ricarte Soto, todos sabemos que alcanzó su tope, su techo de solvencia, y ya no pueden incorporarse nuevos tratamientos de alto costo. Estuvimos esperando, a propósito de la ley de presupuesto del año 2022 para implementarse el 2023, la discusión del año pasado, un aumento. Sin embargo, este no llegó. Yo espero que, y lo digo ya desde bien iniciado el año, el mes de abril, que no tengamos la misma respuesta que tuvimos el año pasado de que no se aumentara el presupuesto de la ley Ricarte Soto, porque justamente es una ley y un sistema de protección financiera diseñado para estos tratamientos de elevadísimo costo, como lo es una hospitalización domiciliaria. Y con respecto a lo que planteaban los expositores, justamente la crisis de la ISAPRE genera mucha incertidumbre, no solamente en los pacientes con enfermedades poco frecuentes, sino también
personas que han obtenido prestaciones extracontractuales o que han obtenido algún fallo tanto de una Corte de Apelación o de la Corte Suprema para la entrega sea de una prestación de alto costo como pudiera ser una hospitalización domiciliaria o algún tratamiento de alto costo. Realmente le pedimos al Ejecutivo acelerar, por cierto, no veo nadie del Ejecutivo al menos conectado, pero deben estarnos escuchando, acelerar la presentación del proyecto de ley corta de la ISAPRES, que estamos esperando porque supuestamente se presentaba en marzo, pero que también algunos parlamentarios, incluido el diputado Palma que estaba por ahí, trabajamos una propuesta de régimen especial o FONASA-E. Yo sé que aquí don Matías planteó quienes estamos en ISAPRES no queremos estar en FONASA, pero si la ISAPRES se acaban, no hay mucha alternativa. Entonces nosotros planteamos un proyecto de ley para dar continuidad a las prestaciones o a las obligaciones contractuales, extracontractuales y judiciales, si es que esto sucediera. Así que por lo menos tenemos también esa propuesta sobre la mesa, que probablemente no va a ser del todo satisfactoria según la afirmación por usted realizada, pero al menos también es una alternativa que hemos tratado de ir dibujando desde el Parlamento y que no tenemos iniciativas justamente en el ámbito presupuestario. Le voy a dar la palabra nuevamente a la organización para que cierre y responda a las preguntas, idóneamente a una persona solamente de la organización. No sé si pudiera ser Matías o Lisette. Matías, yo creo que... ¿Sí, Matías? Perfecto. Don Matías, lo escuchamos. Gracias. Yo con el poco conocimiento que manejamos, porque no somos expertos en la materia, yo quisiera mencionar que la ley Ricard Tesorto puede ser una herramienta, pero no necesariamente es una herramienta útil para la hospitalización domiciliaria, porque no necesariamente pasa por ahí. Como la hospitalización domiciliaria no siempre está relacionada con la ley Ricard Tesorto. Para conocimiento general, solo en mi caso y muy parecido a los casos de Marian, Ingrid, Lisette, Alberto y otros tantos de la corporación, mi caso puntual de mi hijo que nació con parálisis cerebral me cuesta 15 millones de pesos pre-ISAPRE mensualmente, para que tengan una noción económica de cuánto nos cuesta. Para responder a don Andrés Celis, también bajo la consideración de que no somos expertos en la materia, dado que somos pacientes de ISAPRE. Lo que conocemos es que la hospitalización domiciliaria en el sistema de ISAPRES, por lo que nosotros tenemos, considera profesionales de la salud en forma permanente in situ en el paciente, en el domicilio del paciente. Es decir, en el caso de mi hijo, como es el caso del hijo de Marian y Lisette e Ingrid, que nos acompañan, nosotros tenemos TENS 24/7, enfermera 2 a 3 veces a la semana, 4 kinesiologías diarias, médico tratante una vez al mes o dependiendo de la regularidad de las patologías, cómo se van agravando. Eso no lo provee el sistema de salud de FONASA porque las TENS no son permanentes, los kinesiólogos no son permanentes y son por plazos acotados, y además dicen que es para capacitar a la familia en el cuidado del paciente. Ustedes comprenderán que no corresponde que los padres o familiares sean quienes hacen el servicio de hospitalización domiciliaria que le corresponde a un profesional de la salud. En ese sentido, yo le puedo dar esa respuesta a don Andrés. Sí, además que quiero complementar un poco la respuesta de Matías, porque también nosotros contamos con rehabilitación cada día, multidisciplinaria. Además de kinesiólogos, ¿cierto? Contamos con... ¿Ah? Equipamiento. Equipamiento, además, por Medicamentos. ejemplo, los medicamentos y la rehabilitación fonoaudiológica, de terapeuta ocupacional. O sea, es un equipo multidisciplinario que acompaña a nuestros hijos y familiares cada día y que permite en el fondo mantener un grado de mantención de calidad de vida, que eso es. O sea, nosotros en nuestra casa tenemos lo mismo que tienen en una clínica. Y Mi está hijo muy, tiene muy 14 lejos. años, perdona Marian, mi hijo Sí. tiene 14 años y tiene 13 años con hospitalización domiciliaria.
Muchas gracias, don Matías y doña Marián. Tenemos más invitados en la comisión que también nos están esperando. Gracias. Le Sí, agradecemos por su presentación y quisiera pedir el acuerdo, eso sí, de los integrantes de la comisión para oficiar al Ministerio de Salud a fin de solicitar justamente lo que nos han pedido los invitados, que es una mesa técnica o de trabajo para el establecimiento o construcción de una ley de hospitalización domiciliaria. ¿Hay acuerdo para oficiar en esta materia del Ministerio de Salud? ¿Hay acuerdo? Perfecto. Muchas ¿con gracias quién a los nos tenemos invitados. que comunicar? Perdón que insista, pero necesitamos saber un nombre, un rostro. ¿Con quién tenemos que comunicarnos de ahora en adelante? Porque ese es un tema que siempre nos han dicho que sí, pero llevamos meses esperando respuestas de otros lados y necesitamos tener algo concreto. O sea, nosotros vamos a oficiar al Ministerio de Salud en los términos que acabo de plantear. Obviamente, el diputado Palma, la diputada Bravo, que hizo la solicitud de invitarle a ustedes, pueden ser canalizadores, por cierto, Perfecto, de los planteamientos que ustedes tengan. perfecto. Diputado Muchas gracias. Lagomarsino, ¿será posible que agregue a ese oficio el que se haga un catastro de los pacientes con hospitalización domiciliaria, tanto en ISAPRE como en FONASA? No hay problema. ¿Hay acuerdo de agregar en dicho oficio la realización de un catastro por parte del Ministerio de Salud? ¿Hay acuerdo? Gracias. Perfecto, gracias. Ay, lo Muchas gracias por agradecemos. su tiempo. Con esto continuamos con el segundo punto de la orden del día, que tiene como objeto recibir al director nacional, subrogante, entiendo yo, del Servicio Médico Legal, señor Cristian Bahamón de Klein, sobre los siguientes temas. 1. Los términos del informe pericial tanatológico de la menor Sofía Barraza y las eventuales irregularidades en su procedimiento de elaboración. Y 2. Perfil y competencias que tendrían los psiquiatras que cumplen labores periciales para procedimientos vinculados con violencia de género, especialmente en el marco de la investigación por el fallecimiento de la matrona Fabiola Vargas. Este punto de la tabla ha sido solicitado por la diputada Gasmuri y por cierto escuchamos al director del Servicio Médico Legal, subrogante en los términos planteados por la convocatoria. Don Cristian, lo escuchamos. Muy buenos días, ¿me escucha, presidente? Sí, señor diputado. Lo escuchamos perfectamente. Muchas gracias, señor presidente. Primero, y no sé si es una modo de excusa, pero creo que es importante indicarlo, ¿no? Recibimos una notificación el día viernes, lamentablemente, a la casilla del director nacional anterior, que dejó el cargo en el mes de diciembre del 2022. ¿Ya? Yo estoy subrogando más o menos desde esa fecha. Soy el subdirector administrativo del Servicio Médico Legal para efectos de su registro. Sin embargo, hoy día en la mañana que nos enteramos, en el fondo decidimos participar y no pedir prórroga y obviamente hacer todos los esfuerzos de manera de buscar los antecedentes de estos dos casos tan importantes y algo logramos recabar. Yo en el fondo, presidente, quisiera pedirle la posibilidad de poder a lo mejor enviar en el transcurso de la semana un informe mucho más detallado, pese a que tengo igual información importante que entregar respecto de estos dos casos, pero me gustaría dejarlo claro desde el inicio. Por supuesto, y yo creo que la que va a estar ávida de recibir dicho informe va a ser la diputada Gasmuri, que es la solicitante de este punto de la tabla. Ok, bueno, paso, no sé si... Lo escuchamos usted primero y después le damos Ya. la palabra a la diputada Gasmuri. Sí, bueno, respecto del caso de la menor Sofía Barraza, solamente me gustaría indicarles alguna breve cronología. Nosotros, según lo que alcanzamos a recabar, insisto, el día de hoy, esta menor falleció el día 2 de enero del año 2022, no tuvo una autopsia médico-legal en ese momento, ¿ya? Su cuerpo fue inhumado directamente luego de la causa de muerte establecida por el médico tratante, y la causa de muerte se produjo en el Hospital Metropolitano de la Florida, y la causa de muerte fue accidente cerebrovascular hemorrágico masivo, lupus eritematoso sistémico y grave, y insuficiencia renal aguda grave. Esas fueron las tres causas de muerte. El día 11 de julio del 2022, a solicitud de la Fiscalía de Rancagua, se realizó la exhumación de la menor por parte de nuestro médico tratante, el doctor Lastra, y posteriormente a eso, los restos de la menor fueron trasladados al Servicio Médico Legal de la región metropolitana en función del expertise y la competencia que existe en el equipo aquí del nivel central para efectos de realizar este tipo de pericia. Pasaron bastantes meses entre el momento del fallecimiento y, por cierto, la exhumación.
El día 17 de agosto solicitaron la devolución y nosotros el día 7 de septiembre se devolvió el cuerpo de la menor o los restos al cementerio de Rancagua. En términos de la pericia, me gustaría indicar que el médico tratante, doctor Juan Emilio Cornejo, en base a los antecedentes y también en base a la revisión bioquímica, concluyó y ratificó la causa de muerte. También indicó que la vacuna Sinovac no tenía presencia de la proteína C en los órganos de la menor y por ende determinó que la causa de muerte se ratificaba. En cuanto yo puedo informar respecto de eso, no tenemos mucho más detalle debido a que los informes periciales son de conocimiento de las fiscalías respectivas y en el fondo esta información que se levanta no tengo a la vista el informe completo. Sin embargo, sí entiendo y puedo indicarles que la causa de muerte establecida inicialmente fue ratificada por el médico tratante. Ese es respecto del punto número 1. No sé si quieren comentar al respecto o pasamos inmediatamente al punto número 2. No. Diputada Gamuri, diputada Cordero, ¿pudiera ser al final para...? No, prefiero que vayamos punto por punto porque son temas muy distintos, por favor, presidente. Ya, bueno, sí, yo tengo diputada inconveniente, Gamuri. presidente. Sí. Ya. Ya. Muchas gracias, don Cristian Bamondes, por estar aquí hoy día y recibir nuestras inquietudes. Lo saludo por su intermedio, presidente. Y efectivamente, hemos conocido el peritaje presentado por el Servicio Médico Legal, por el médico Juan Emilio Cornejo, ¿cierto? Y justamente son los términos de este peritaje los que nos preocupan, director subrogante. Las expresiones vertidas carecen de cualquier tipo de consideración y empatía hacia la familia de la niña que leyó este documento, y además devela, y esto es mi opinión personal, una postura bastante personal, sin que exista conciencia de que está hablando de representación del Servicio Médico Legal. Demuestra un botón. En la tercera hoja del informe dice, sobre los otros excipientes también contienen cloruro de sodio conocido como sal. El plantear que la sal contenía en 0,5 mililitros de volumen de la dosis pediátrica de la vacuna Coronavac inyectada a la menor produce su cuadro de hipertensión arterial es simplemente ridículo, por lo que no vale la pena analizar. Términos que me parece que son bastante delicados, ¿no? Y la verdad es que bueno, y termina, no voy a ampliar, si quieren yo les puedo compartir al resto de la comisión, tengo el informe completo del Servicio Médico Legal. Entonces, también surge la pregunta, si a lo mejor su opinión no estará mediada por el hecho de que fue el primer médico inoculado en Chile que tiene esta defensa. ¿Y por qué lo planteo? Porque estas opiniones fueron totalmente contrarrestadas por el informe del médico forense, el doctor Luis Rabanal Cepeda, que me imagino, director, que usted lo conoce perfectamente, ¿cierto? El prestigio académico y las conclusiones a que arriba son completamente distintas, y eso es parte de lo que queremos analizar hoy día. Basado en el análisis documental, las consideraciones técnicas, las bibliográficas y la propia experiencia, lo que emiten aquí sus conclusiones, que no las voy a leer entera, también las puedo compartir, tengo el informe del peritaje completo, pero me quiero ir al final, ¿no? A la conclusión final. En suma, se ha podido establecer que existe relación de causalidad material entre la vacunación con Coronavac y el desarrollo del lupus eritematoso sistémico juvenil, cuyas complicaciones conllevaron al óbito de la menor al desatender el personal sanitario los signos y síntomas desarrollados en reacción a la primera dosis de vacuna, cuyo conocimiento respecto a los riesgos en menores de edad aún no se conocía a plenitud, y desatendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, exponiendo a la paciente a un riesgo previsible de morbimortalidad que se materializó al desencadenar la enfermedad autoinmune, lo cual da cuenta de una falta del debido cuidado con la infracción a la Lex Artis. Quien suscribe con firma electrónica avanzada, bueno, como decíamos, el destacadísimo forense Rabanal. Entonces, la verdad es que complica primero la disparidad de los resultados. Es muy extenso, bastante más extenso el informe Rabanal que el del propio Servicio Médico Legal, se ve bastante más contundente, y me preocupa que exista esta discrepancia frente a una persona como Rabanal, digamos, no es cualquiera el que hace el informe, y dista absolutamente, y sobre todo dista en la actitud, en el tono, y eso me preocupa, director, por su intermedio, presidente. Y solo para poner en contexto un caso que no tiene que ver con esto, totalmente distinto, pero que vamos a cómo son emitidos estos documentos. Esto tuvo que ver con el caso de un niño de 15 años, un adolescente que falleció intempestivamente mientras practicaba deporte, ¿cierto? La autopsia reveló signos de hipoxia aguda, grave premortem, y fíjense lo que aparece aquí, y esto es lo que quiero poner en consideración.
el perito médico forense tuvo conocimiento a posteriori, de manera extraoficial, que el hoy joven fallecido era consumidor habitual de Red Bull, la popular bebida energética, en el supuesto de que fuese consumidor de esta bebida en forma abundante, considerando que una lata contiene 85 miligramos de cafeína, surge la hipótesis de arritmia cardíaca por exceso de cafeína, algo que le dijeron, o sea, me parece una falta de rigor. Para demostrarla tendrían que encontrarse análisis toxicológicos, niveles tóxicos de esta sustancia. Se desconoce si era consumidor habitual de sustancias psicoactivas. Diputada Hipótesis Gamuri, necesarias. entiendo que ese es otro caso, ¿o no? Sí, es que voy a lo que me refiero aquí y va a la pregunta final que queremos hacer. Porque este tipo de comentarios en ambos informes, ahí es donde se juntan los dos casos, repercuten enormemente en la familia de la persona fallecida, por lo tanto uno esperaría mayor rigurosidad en la opinión vertida y en los análisis de cada caso y menos arbitrariedades como algo que escuchó alguien a posteriori. Me parece que se aleja completamente de los protocolos y los estándares que tienen que tener estos informes. Entonces, ahí viene la pregunta, porque esto está relacionado precisamente con lo que es el perfil y las competencias que tendrían los psiquiatras que cumplen estas labores periciales. Y vuelvo ahí termino, engancho con el tercer tema, porque aquí también volvemos a lo que pasó con el doctor Ricardo Llévenes, ¿cierto? Y, por supuesto, no podemos dejar de considerar el caso de que conocimos en Arica, ¿cierto? En que resulta que el que terminó siendo un femicida era el encargado de hacer informes periciales del Servicio Médico Legal de Arica para toda la zona norte. Entonces ahí viene mi pregunta, ¿cuáles son las medidas que se adoptan para ver la idoneidad a el que realmente el estándar que tienen estos informes? Porque aquí tomamos tres casos totalmente distintos y sorprende. Particularmente delicado resulta, por cierto, el caso Sofía Barraza, que tendremos que seguir abordando, que aquí está pendiente también que la reciban en el ministerio, compromiso ya tomado y que no ha ocurrido a la familia, al padre, a Danilo Barraza, pero preocupa aquello, preocupa los términos vertidos y esta casi ironía y poco respeto y empatía hacia la familia. Esas son las consultas, en este caso, más allá de que podamos seguir abondando en que queremos que a la luz salga la verdad del caso de Sofía Barraza, y termino con esto, no se trata de algo en contra de la vacunación, sino los estándares y los protocolos, es decir, frente a las reacciones de los efectos adversos de la primera vacunación que están reportados y consignados, se va a una segunda vacunación sin el examen médico exhaustivo, que era lo natural, ¿cierto? Frente a un caso en que estaban presentando estos síntomas. Entonces, por lo tanto, la niña Sofía Barraza sí falleció por eso, a pesar de que el informe débil, ¿cierto? Y con cuestionamiento del Servicio Médico Legal dice otra cosa. Entonces, ¿cómo se está evaluando, escogiendo a estos profesionales que vemos estas faltas de protocolos y de empatía y del mínimo cuidado hacia los pacientes en este tipo de situaciones tan delicadas, director subrogante, por su intermedio, presidente? Gracias, diputada Gamuri. Tengo la palabra solicitada de la diputada Cordero. No sé si quiere hacer uso de su palabra en este Señor momento. presidente, en respeto a usted y a la solicitud del ahorro de tiempo y la extensión del comentario de la señora Gasmuri, que ella es la que está presentando este caso, yo me abstengo de darme opinión. Sin embargo, tal vez un cogollito en lo que concuerdo con Ana María, y no se enoje mi colega que está de director subrogante. En lo que a mí respecta, echo mucho de menos a mis profesores, el doctor Tovar. El Instituto Médico Legal era realmente un centro de prestigio internacional. ¿Han oído ustedes a dónde mandaron los huesos del expresidente Frei Montalva? A Murcia. Todas las cosas van afuera, porque el Instituto Médico Legal, que nos enoje el colega que está desgraciadamente a cargo de él, se ha ido degradando tecnológicamente, y yo en eso le encuentro razón a Ana María. Ahora, Ana María querida, de repente haces exigencias inauditas pensando en cómo se hacen los informes en los hospitales. Hay un descuido de repente muy inhumano, una frase antipática que no es escrita con mala intención, sino que son estas cosas automáticas que se asientan en las burocracias de apitutados. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Cordero. Le damos la palabra a don Cristian Bamondes para que haga... Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Gamuri y diputada Cordero, por sus intervenciones. Solo aclarar un punto, yo no soy médico cirujano, soy ingeniero comercial y en el fondo mi posición
natural en la subdirección administrativa. Por eso lo comenté, porque yo sé que estamos ante un ente técnico en donde hay una gran presencia de destacados profesionales médicos y evidentemente desde ese punto de vista también, por cierto, trato de ser súper cauteloso respecto de las expresiones que vierto, porque evidentemente no tengo todo el proceso formativo, si bien trabajo en esta institución. En términos de quisiera hacerme referencia a varios de los dichos, espero poder responder, y en ese sentido no quiero ni descalificar la pericia que nos comenta Ana María, no tengo conocimiento, diputada, a lo mejor sería interesante hacernos llegar esa información. Por supuesto. Perdón, la voy a poner en el chat si se la pueden compartir. Por favor, lo agradezco. Yo también partí diciendo que me iba a comprometer a entregar una información mucho más detallada, toda vez de que me enteré hoy día muy temprano de que iba a tener que participar en esta sesión. Sin embargo, solo indicar algunos elementos. En ese sentido, hago algún grado de afinidad respecto de la declaración que realiza la doctora Cordero en términos de que muchas veces estos reportes tienen un carácter o un tono que es difícilmente personalizable, toda vez de que en el fondo nuestros usuarios finales son las fiscalías o las entidades de justicia. Si luego las fiscalías, que son los requirientes de cualquier acción que realiza el médico legal, me ha tocado en otras comisiones del Congreso explicar esto, nosotros nunca actuamos a requerimiento de las familias y rara vez incluso tenemos interacción con las familias, bajo ningún tipo de pericia, ni las tanatológicas, ni las de salud mental, ni las de sexología, ni las de clínica. Y en ese entendido, en el fondo, nuestros interlocutores o nuestros usuarios más directos, sabemos que tenemos un sentido de responsabilidad respecto a la comunidad y obviamente los usuarios o sus familiares. Sin embargo, nuestros informes están destinados hacia ese público y en ese sentido tienen un tono que puede ser poco personalizable. Luego la Fiscalía o el propio Poder Judicial tiene la decisión y la capacidad, por cierto, de compartir o no esos reportes con los familiares, pero es una decisión donde nosotros no participamos. Me gustaría conocer, y vuelvo a indicar que el reporte del que hace relación la diputada Gasmuri, toda vez que yo entiendo que no hubo autopsia médico-legal inicial, yo no sé si se refiere a que se realizó una autopsia en el momento del fallecimiento de esta menor, o si en su efecto este profesional también realizó algún peritaje externo distinto o es solamente una recopilación o opinión en base a antecedentes, que por cierto también es muy loable y que es interesante de conocer. Lo digo porque lo desconozco. Si se lo envían, por favor, ya está en el chat, si se lo pueden enviar, por favor, al doctor. Se lo van a hacer llegar desde la Secretaría. Sí, y respecto del procedimiento, yo solo puedo indicar que en respecto al caso 1, este lamentable fallecimiento de la menor Sofía Barraza, indicar que nosotros tenemos protocolos que están en fase de estandarización y revisión constante. Esos protocolos establecen las acciones a seguir respecto de un fallecimiento tanatológico o una primera autopsia médico-legal y, por cierto, también respecto de las exhumaciones. Entiendo yo que es difícil, según lo que me indicó la jefa de tanatología ahora en la mañana, por eso he dicho y vuelvo a reiterar que vamos a complementar esta información, de que es difícil encontrar a varios meses a posterior, por lo menos estamos hablando de 8 o 9 meses, a la presencia de algunas otras sustancias toxicológicas en los órganos del fallecido o de esta fallecida debido al tiempo que ha pasado en ese proceso. Y mucho menos lo que dice relación con anticuerpos. Me comentaban y por eso yo hacía referencia respecto de encontrar este anticuerpo, esta proteína, es algo bastante difícil en verdad en una exhumación según lo que me comentaron. Insisto que es algo que podemos profundizar. Nosotros enviamos... no está eso en el foco del informe racional para que lo lea usted y se lo van a mandar. Diputada Gasmuri, para que deje de terminar al director, por favor. Gracias. Sí, yo solo complementar que mi compromiso es a que entreguemos un reporte un poco más exhaustivo respecto de toda esta situación. Y por cierto, si es que existen discrepancias, ya sea de los familiares, del sistema judicial, del Ministerio Público, respecto a esta situación, creo yo que ese es el mecanismo para efectos de que nosotros contrastemos o realicemos una nueva pericia. Como comenté, el Servicio Médico Legal siempre actúa a solicitud del Ministerio Público y no por iniciativa propia. Entonces, también yo, independientemente de que haga sentido con lo que indica la diputada Gasmuri,
igual requiero de una orden de tribunal para efectos de poder realizar alguna otra visión respecto de este tema, ya sea en el propio SML o de carácter internacional. Y respecto del caso 2, que dice relación con los procedimientos vinculados a los psiquiatras que trabajan en el servicio médico legal, y por cierto en relación al lamentable caso que vivimos hacia finales de diciembre del 2022 respecto de Fabiola Vargas y de nuestro perito doctor Llévenes en la ciudad de Arica, solo comentar que nosotros en el fondo nuestros requerimientos están relacionados respecto, por cierto, a la tenencia del título profesional y la especialidad que esté validado por un ente certificador, en este caso la psiquiatría, entiendo que solamente podemos conocer. Y además indicar que el doctor Llévenes en el fondo era un profesional que llevaba bastantes años en la institución. Con esto no quiero hacer, por cierto, ningún grado de defensa, ni mucho menos ante esta situación. Nosotros lamentamos profundamente lo que allí sucedió. De hecho, es más, al día siguiente de fallecida su pareja, Fabiola Vargas, nosotros realizamos una suspensión del profesional, un sumario administrativo de carácter bastante expreso, que lo tiene hoy día congelado en términos de remuneraciones, que no era algo necesariamente obvio. Y obviamente también estamos a la espera de que se cumpla el plazo de investigación respecto de esta causa, que hoy día lo tiene en una medida cautelar de prisión preventiva. La verdad es que solo indicar que los profesionales que son contratados por el Servicio Médico Legal pasan por un protocolo de evaluación psicológica, y por cierto indicar que además todos los profesionales, particularmente los peritos, en el fondo tienen una serie de capacitaciones asociadas a nuestro instituto Carlos Ibar, que es el prócer del Servicio Médico Legal, junto con el doctor Tobar, que nos comentaba la doctora Cordero. Y este instituto en el fondo tiene un sentido de capacitación y preparación a nuestros peritos a través de un sistema metodológico interno, en donde también, por cierto, se ven distintas temáticas relacionadas con el tema del género y derechos humanos y con los protocolos de la ley 20.076 de violencia intrafamiliar. Así que puedo indicar que en este caso, en este sentido, este profesional cumplía con las certificaciones requeridas para el ejercicio del cargo y tenía además los procesos de gestión de personas internos que lo validaban en esa posición. Gracias, director. Diputada Gasmuri. Sí, muchas gracias por la explicación, pero claro, la duda es porque entiendo que, por ejemplo, el doctor Vélez era el perito de toda la zona macro, zona al norte, Llévenes. Llévenes, para violencia intrafamiliar. Entonces, claro, y es complejo, y es lo que han planteado las agrupaciones feministas, ya que esta figura del perito macrozonal tiene cercanía con todos los médicos de la macrozona, preocupa la objetividad de estos médicos y el proceso que se lleva a cabo, ¿cierto?, de la investigación de la propia Fabiola, por ejemplo. Entonces, aquí la pregunta, por su intermedio, presidente, es finalmente que estamos frente a un problema de falta de médicos especialistas en la región norte, porque un único médico en el servicio médico legal, que además ya conocemos su historial, y esto, perdone que lo señale, nos hace dudar de la calidad de sus peritajes en estos casos, ¿cierto?, que está involucrada la violencia de género cuando él mismo terminó siendo un femicida. O sea, me parece muy, muy grave que exista solo una persona para todas las causas de BIF de toda la zona macronorte. Nos habla de una carencia de personal y que pone esto en especial vulnerabilidad a las mujeres, ¿no? Entonces, algo que ojalá, director subrogante, pudiéramos avanzar en solucionar, en poner mayor transparencia. Porque, bueno, no voy a entrar en ese tema ahora porque además tenemos en este ámbito muchas zonas oscuras todavía que finalmente van en desmedro de la defensa y los derechos de las mujeres. Y estaremos, por supuesto, atentos a los detalles del otro, que pudiéramos seguir conversando con más detalle, toda vez que aquí el caso Sofía Barraza está judicializado, digamos, y estos peritajes, tanto el Servicio Médico Legal como el perito Rabanal, son parte de lo que va a ser este proceso judicial. Muchas gracias. Gracias, diputada Gasmuri. Bueno, aprovechamos de darle la bienvenida y saludar a la subsecretaria de Salud Pública, la señora Andrea Albagli, que nos acompaña telemáticamente. Yo solamente comentar, por lo menos aprendí de mi profesor, el doctor Zamora, hace algunos años, que era director regional en aquel entonces del Servicio Médico Legal de Valparaíso, que obviamente toda autopsia tiene muchas limitaciones y que no puede decir cosas que no se constatan. De hecho, hay aspectos de la autopsia que tienen relación con antecedentes médico-quirúrgicos, el examen externo, el examen interno,
Y por supuesto que en base a eso, el tanatólogo se hace una teoría forense y obtiene conclusiones. Muchas veces, al no encontrar nada en los tejidos mismos o en los exámenes posteriores, tiene que formular una teoría forense del caso que entregar a Fiscalía para guiar la investigación, que a veces no tiene toda la rigurosidad que a uno le gustaría que tuviera. Lo digo particularmente en el caso del planteamiento sobre el caso de un menor que falleció y que no había un DEA cerca y que planteó la diputada Gasmuri, pero evidentemente la teoría forense del caso da las posibilidades para que el tanatólogo también en su experiencia y en sus conocimientos pueda plantear alternativas de cómo conducir la investigación de este. Ahora, obviamente, lo que usted ha planteado, diputada Gasmuri, en el primer caso, creo que habían varias afirmaciones que escapaban bastante del tono deseable por parte de un informe de este tipo. Aprovechamos, obviamente, de solicitar a propósito de lo que ha señalado la diputada Gasmuri, que en consideración que tenemos un director nacional subrogante del Servicio Médico Legal, que por cierto sus capacidades no ponemos en duda, pero sería idóneo contar con un director nacional íntegramente elegido mediante los mecanismos correspondientes que entiendo que es la alta dirección pública, para que Sí, pueda dar también pie a los planteamientos que ha planteado la diputada Gasmuri, del cual yo creo que todos nos hacemos eco en esta comisión. Diciendo aquello, señor Bamondes, para sí, terminar. muchas gracias, presidente. Bueno, precisamente el doctor Zamora, que era su profesor, era el director nacional hasta el mes de noviembre, hasta finales del mes de noviembre. Indicar que efectivamente, respecto de la situación de salud mental, quisiera referirme respecto a aquello y lo que indica la diputada Gamuri en relación a lo difícil o la escasez de profesionales. Comentarles nomás que nosotros viajamos junto a la subdirectora médica a la región de Arica más o menos a mediados de enero precisamente para conversar esta situación, no solo con el equipo, que por cierto estaba muy choqueado, y sobre el cual estamos haciendo un plan de intervención, sino que también nos reunimos con el delegado presidencial, la directora regional de Senamec, la Seremi de Justicia, precisamente en relación pues, de generar análisis y conversaciones respecto de las pericias. Nosotros hoy día, presidente, me gustaría indicar que tenemos un problema muy grave respecto de la capacidad de contratar a peritos psiquiatras. Es un problema muy importante. Contamos solamente con 12 profesionales en todo el país. Y tenemos una brecha que cerramos por parte de contrataciones de pericias externas a través de honorarios, y que en el fondo son recursos que nos llegan adicionalmente todos los años, precisamente porque en el fondo no tenemos la capacidad, en base a nuestra ley, que es la ley 15.076, de tener un sueldo competitivo respecto de lo que se paga en el propio sistema de salud, y para qué decir respecto del libre ejercicio de la profesión que puede ejercer un psiquiatra. Y en ese sentido, además, en conversaciones con el delegado presidencial en la región, nos indicaba que solamente existían 3 profesionales psiquiatras en la región, incluido este doctor del que estamos hablando. O sea, en el fondo, luego de esta situación, quedan 2 en toda la región. Y es efectivo lo que dice la diputada Gamuri. Nosotros, el doctor Llévenes ejercía las funciones telemáticas y presenciales de la región de Arica, Iquique, Antofagasta, incluso en algunas ocasiones La Serena. Así que estamos en una situación súper compleja y hemos presentado nosotros un proyecto a la subsecretaría para hacer levantada la IPRE respecto de un sistema que nos permita, que tiene 2 mecanismos que son paralelos. Uno que dice relación, y me parece que es importante contárselo, uno que dice relación respecto de seguir contando con recursos de brecha, en el fondo con recursos adicionales para hacer contratación de pericias vía honorario, y también, por cierto, un proyecto que nos permita generar una homologación en la ley 1903T, que es de salud y que en el fondo permite pagar especialidades con un grado de asignación adicional por falencia, que hoy día no tenemos, y que en el fondo probablemente generaría que nuestros sueldos sean más competitivos, y con eso nosotros podamos contar con ese perfil de profesionales que por cierto es súper escaso, particularmente en las zonas extremas del país. Solo eso, señor presidente. Muchas gracias. Bueno,
aprovechamos de pedirle que el informe que planteó al inicio, más pormenorizado en ambos casos, pueda hacerlo llegar a la comisión y en particular a la diputada Gasmuri. Diputada Gasmuri, para cerrar, obviamente, el punto, me pidió la palabra y después la diputada Cordero, dado que tenemos una tercera invitada, diputada Gasmuri, está muteada. Gracias, presidente. Solo para cerrar, ahí está, ¿se escucha? Sí. Más allá agradezco todas las respuestas de don Cristian, pero evidentemente también aquí el caso, quiero cerrar con esta reflexión, del caso de Sofía Barraza, ha sido un caso sensible que ha sido planteado, que hasta el día de hoy no ha sido recibida la familia por el ministerio, y esto yo lo quiero amarrar o conectar con un proyecto de resolución que aprobamos la semana pasada, que tiene que ver con la creación de un fondo, con pedir, ¿cierto?, a Hacienda que haya la creación de un fondo para la gente que ha sufrido los AESADI de la vacunación, y sobre todo poniéndolo a la luz de que aquí estamos hablando de una persona que no solo recibió efectos secundarios graves, sino que además falleció. Me parece de importar relevancia también que desde el ministerio se tome todo esto integralmente para que empecemos a dar respuestas adecuadas a las familias que desgraciadamente han tenido que lidiar y vivir incluso con muy poco consideración de parte de las autoridades de salud con las consecuencias, efectos adversos de la vacunación. Así que creo que las dos cosas están conectadas y esperamos respuesta oficial del Ministerio de Salud de cuándo va a recibir a la familia de Sofía Barraza. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Gracias, diputada Gasmuri. Diputada Cordero. Contar para darle la razón al pobre director con toda empatía, no es para descalificarlo, de que yo tengo cachos de diablo, que yo fui perita de la región de los lagos y me pagaban 8.000 pesos por las pericias. ¿Y saben lo que yo hacía? Lo regalaba para la fiesta de fin de año para que se compren un pan de Pascua. Eso quería contar. Muchas gracias, diputada Cordero. Con esto damos finalizado el segundo punto de la tabla, y dado que, que restan 16 minutos para terminar la sesión, quisiera pedir el acuerdo de la comisión para, por cierto, prorrogarla hasta terminar el tercer punto de la tabla. ¿Hay acuerdo para terminar de escuchar con mayor tranquilidad a la última invitada? Perfecto. Bueno, el tercer punto de la tabla de la orden del día tiene por objeto recibir a la señora Fernanda Caguas Pérez, madre de un niño fallecido ante una eventual negligencia médica en la ciudad de Iquique, quien nos acompaña presencialmente y la saludamos obviamente, y participa acompañada de don Luis Emilio Caguas Bambach, doña Soilis Young y don Osvaldo Poblete. Vale decir, antes de darle la palabra, que este punto de la tabla fue solicitado tanto por la diputada Danisa Astudillo, que es integrante de esta comisión, como por el diputado Renzo Trisotti, ambos que nos acompañan telemáticamente, y que, bueno, la diputada Astudillo había solicitado previamente oficiar en esta materia al Ministerio de Salud. Entonces, habiendo dicho eso, nos acompaña la diputada Astudillo y el diputado Trisotti telemáticamente. La escuchamos. Señora Fernanda Caguas, por cierto. No tiene que prenderlo ahí y apretar el botón. Ahí, perfecto. La escuchamos. Buenos días. Agradezco a la comisión el hecho de que me pueda recibir, y a los diputados de mi zona, Renzo Trisotti y diputada Astudillo, quien me han ayudado en este proceso y que yo y mi familia estamos totalmente agradecidos. Bueno, recurro a ustedes porque soy víctima de un acto criminal, mi familia es víctima de un acto criminal que involucra a profesionales de la salud por una mala praxis que causó la muerte de mi hijo Esteban, de 6 años. Estoy luchando para que se propicie una nueva ley para castigar con mayor severidad y penas los delitos cometidos por negligencias médicas, cuando causen daños irreparables y la muerte de un paciente en el ejercicio de la profesión. Actualmente este delito está castigado con bajas penas, considerando que con un atenuante se rebaja aún más esta. Quedando en práctica con una sanción muy leve e irrisoria en consideración al daño causado. Las penas deben ser tal como se hizo en la ley Emilia y la ley Zamudio, porque este tipo de penas están consideradas en una legislación muy antigua, no acorde con los nuevos tiempos. Son muchas las personas de mi región y a nivel nacional que han sufrido estas pérdidas por malas praxis,
y que no han tenido la oportunidad de pedir ayuda y pedir lo que yo estoy solicitando en esta ocasión. Lo que yo sostengo no constituye un hecho de novedad, sino un hecho público y notorio que no ha sido abordado. El criminal recibe una sanción inocua y puede seguir matando. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay entre un criminal callejero y uno que está dentro de un sistema de salud? Para ustedes como diputados, ¿cuál es peor? Para mí es mucho peor el que está dentro de un sistema de salud, porque así como está la sociedad hoy en día, uno está a la defensiva y anda tratando de protegerse. En cambio, cuando uno llega a un centro de hospitalario o de clínica, entra sin miedos y sin perjuicio, porque son médicos. Y uno entrega lo más sagrado, que en mi caso fue mi hijo Esteban, de 6 años, 2 meses. En el caso de un delincuente, es cárcel. En el caso de un médico, la ley los protege, porque se pueden equivocar, porque no hubo intención o no hubo dolo. ¿Cómo no va a estar la intención, en el caso al menos de mi hijo? Si la persona que estaba a cargo de él nunca supo lo que tenía mi hijo. Yo pasé por escáner, yo llevé a mi hijo en 2 oportunidades anteriores antes de que quedara hospitalizado, porque mi hijo no tenía ningún tipo de patología, un niño inquieto de 6 años, totalmente normal. Fue al médico porque le dolía su guatita, en 2 oportunidades en una clínica Tarapacá en Iquique. Lo mandan una vez con ibuprofeno a la casa y la segunda vez con Viadil, sin ningún tipo de exámenes. La tercera vez yo exijo exámenes. Le hicieron un escáner computarizado con contraste, exámenes de sangre, en lo cual la doctora que lo recibe, de nacionalidad venezolana, única a cargo de la clínica, con 28 años, a cargo de toda la parte hospitalaria, parte de urgencia, lo diagnostica a mi hijo con una adenitis mesentérica, que es la inflamación de los ganglios de la guatita, que no es nada complicado. Y después me dice que puede tener una posible hepatitis y que lo tengo que dejar hospitalizado. Lo dejo hospitalizado y ella comienza con un cóctel de medicamentos. O sea, aparte me dijo que tenía eso, después me dijo que tenía una alergia. Pasamos por varios tipos de diferentes diagnósticos en 24 horas, en los cuales ella le fue administrando diferentes tipos de medicamentos a mi hijo, llevándolo el día 12 de marzo a una descompensación que comenzó mi hijo con una arritmia cardíaca, con sudoración excesiva. Yo le digo a la doctora que quizás algún medicamento que ella le está generando esto, y ella comienza a atacar el corazón de mi hijo poniendo adenosina, poniendo adrenalina, poniendo un sinfín. Ella no era pediatra y ella nos engañó diciendo que era pediatra. Todo esto, nunca fue pediatra, nunca fue cardióloga. Lo atendió y se tomó atribuciones que no correspondían con mi hijo durante 5 horas, donde 5 horas lo hizo agonizar y sufrir a mi hijo. Después de 5 horas que tuvo a mi hijo cruelmente, llorando, gritando, porque la adenosina es muy dolorosa. Déjeme ordenar un poco No supo leer exámenes, no supo leer escáner, porque no sabía nada la doctora, no supo leer exámenes de sangre, no supo leer exámenes de escáner, no le hizo el examen de orina, que pagué para que se lo hicieran. O sea, y empezó a administrarle igual medicamentos tras medicamentos. Bueno, cuando no pudo más, ella llama a la persona del SAMU, cuando mi hijo ya estaba en una situación súper inestable, que tampoco es recomendable mandar a un paciente cuando está en una situación extremadamente inestable. Ella lo manda a buscar al SAMU, y antes de mandarlo al SAMU, ella lo quería cardiovertir con una frecuencia cardíaca solo de 160 latidos por segundo, por minuto, no sé cómo es. Lo quería cardiovertir y la enfermera le dice que no, que cómo se le puede ocurrir. Se ponen a discutir mientras estamos nosotros ahí viendo cómo mi hijo llora, con un gesto muy altanero. Le pide que se lo retiren de la clínica y que se lo lleven al hospital. Llevando a mi hijo al hospital en una situación crítica, jamás perdió el conocimiento. Mi hijo pensaba que iba en un carro policial, hablando, conversando con la enfermera que estaba de turno. Siempre estaba crítico, muy crítico, por toda la sobredosis de medicamentos que le puso esta mujer. Le puso demasiado, iba muy mal,
pero nunca perdió la conciencia. Entramos al hospital, el doctor que lo recibe, también de nacionalidad venezolano, lo recibe a mi hijo, la doctora, la enfermera le trata de dar el diagnóstico de mi hijo y decirle que el niño venía hablando, que no era bueno cardiovertirlo, como le había dicho la doctora de la clínica. El doctor no escucha a la doctora, la echa de la sala. Yo me meto a la sala, pido por favor que no le hiciera la cardioversión a mi hijo, que estaba muy débil. El doctor me empuja, me echa de la sala y a los 2 minutos le pone eso en su corazoncito y se muere automáticamente mi hijo. Mi hijo me lo mataron. El doctor sale de esa sala, me dice, hay una supuesta negligencia médica para que investigue. Hay una supuesta negligencia médica. Entonces nosotros dijimos, bueno, entonces hay que denunciar. No, yo no puedo hacer la denuncia. A mí, mientras él se iba a otra sala, a mí me dejó botada, me dice, pasa a despedirse de su hijo, como que lo fuera a dejar al jardín yo. Me dejó en una sala durante 6 horas, yo tratando de hacerle RPS a mi hijo para revivirlo, haciendo la respiración boca a boca en una situación súper inhumana. Me lo iba a llevar a mi casa. Nadie me detuvo. Me lo quería llevar. Ellos mirando como que fuese una película de ficción o de terror. Mirando cómo yo me llevaba a mi hijo, casi burlándose de la situación. Yo me quedé dormida con mi hijo durante 4 horas. 4 horas en una camilla en el hospital. Llegaron mis otros 3 hijos ahí, donde todos llorábamos. No recibimos ni un tipo de acto humano. Yo rogando por algún tranquilizante y diciéndome que yo tenía que ir a un psiquiatra a pedir algún relajante, algún tranquilizante. Nadie se quiso hacer cargo de la muerte de mi hijo, nadie firmó un acta de defunción. Nos acercamos al hospital, de ese hospital, me dijo que él no se podía hacer cargo, porque así como las policías con los detectives se cubrían entre ellos, ellos también tenían protocolos que no se podían denunciar entre ellos. Entonces él no iba a hacer la denuncia. Y en medio del dolor, nosotros tuvimos que poner una denuncia que no se la merecen por cuasi delito de homicidio, porque para poder sacar a mi hijo y poder hacerle los exámenes en el servicio médico legal con todo el dolor. Mi hijo falleció a las 8 de la mañana y lo pudimos sacar recién a las 6:30 de la tarde. Fue un acto terrorífico, cruel, de maldad, donde en 2 lugares pudieron salvarlo. En uno, que fue particular, lo envenenaron completamente, y en el otro lo mataron. Entonces yo pido justicia, porque no puede ser que estos criminales, lo único que pueden recibir es una sanción de un cuasi delito cuando son homicidas, son asesinos que están adentro de un centro hospitalario. O sea, ¿cómo van a ser juzgados de esa forma? ¿Cómo? A mí me destruyeron mi vida, me la destruyeron. A mis hijos les destruyeron la vida. Yo quiero dar vuelta a esto que está acá. Yo dije que era la única doctora que estaba dentro de un centro hospitalario, la doctora que me atendió en el lugar de particular, y lo único que le importaban cada 2 segundos era ir con una hoja y preguntarme si yo estaba dispuesta a pagar el escáner, 2.40, yo estaba dispuesta a pagar la pieza, 2.20, si yo estaba dispuesta a pagar todo. Lo único que le importó era el tema monetario. Y mi hijo cada vez estaba peor. Pero yo digo, también detrás de este tipo de contrataciones están los irresponsables y las personas que deberían fiscalizar este tipo de seguimiento y asesorar a una médica joven, porque una médica joven como es ella, y encima extranjera, porque en otros países tienen otras normas, no es lo mismo que estar acá en Chile. Debería estar con un médico con experiencia mayor que los asesorara. Yo por eso solicito que los cuasi delitos de homicidio sean castigados con prisión efectiva y que la ley, que dichas penas sean de 3 años y 1 día a 5 años, y no como contempla en la actualidad, que son 61 días a 3 años, y con un atenuante se rebaja aún más y quedan libres. Eso no puede ser. A nosotros, ellos mataron a mi hijo, y a mí me dejaron en un infierno, donde ruego y clamo justicia, donde cruelmente los últimos recuerdos de mi hijo van a ser sus llantos desesperados y sus ganas de volver a su habitación. Pero el ego de la doctora estuvo por encima de la vida de mi pequeño. Con un trato deshumano en ambos lugares, poca empatía, y yo torturándome diariamente en qué hubiese pasado si no lo llevaba,
O sea, al final la culpa también es mía. Es mía por haber tenido la confianza de tener que llevar a mi hijo a un centro hospitalario y estar todos los días casi drogada con pastillas para no tener que desaparecer de este maldito mundo por unos médicos que no saben hacer su pega bien. ¿Terminó o desea agregar algo más? Déjame ver que estoy. Yo creo que Termine con tranquilidad, si le falta algo que decir. no, si me quieren hacer alguna pregunta, yo voy a ir ordenando a ver si me falta algo más por decir. Bueno, tengo la palabra solicitada del diputado Palma, después Astudillo. Diputado Palma. Gracias, señor presidente, por su intermedio saludar a esta madre que nos ha entregado este testimonio extremadamente desgarrador, que la verdad que retuerce el alma. Estimada señora, quería decirle que yo como médico durante más de 3 décadas trabajé apoyando un staff jurídico en juicios por mala práctica. Y puedo dar testimonio de que en Chile existen verdaderas mafias en que lamentablemente algunos servicios, especialmente algunos colegas, y en eso quiero hacer hincapié en que no hay que estigmatizar que sean extranjeros, porque pueden ser chilenos y extranjeros, se cubren. Yo conocí casos muy emblemáticos como el de Rebeca Gigliotto, por ejemplo, o recuerdo cuando la escuché a usted, el de un niño que frente a un herpes zóster se le aplica corticoides de altas dosis, como la enfermedad se exacerba, le duplican la dosis y finalmente muere. El único caso que conocí en Chile yo de una muerte por septicemia por herpes zóster. No quiero entrar en mayores detalles para no ser sensacionalista, pero quiero ponerme a su disposición en lo que pueda ayudarla, porque yo creo que acá lo que usted ha descrito raya en la inhumanidad, en la brutalidad, dejarla sola con un niño fallecido 6 horas y haber aplicado una serie de procedimientos que están probablemente reñidos con los protocolos. Desde luego uno entiende que ningún colega entra con la discusión de matar a una persona, por eso que se habla de que no existe dolo, pero negligencia hay. Así que nada, yo solamente adherir a su dolor y expresarle mi voluntad de apoyar su causa, cosa que esto que le ocurrió a su pequeño no vuelva a ocurrir. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Astudillo. Muchas gracias, presidente. Bueno, es difícil hablar después de escuchar este testimonio y por su intermedio quiero abrazar a Fernanda, a don Emilio, a quien tengo la oportunidad de conocer y no sabía que era el abuelo de este pequeñito, darle mis condolencias. Y bueno, decirles que el 28 de marzo oficiamos al Ministerio de Salud y a la Superintendencia también para poder investigar sobre estos hechos para que nos puedan aportar antecedentes. También el presidente de la comisión accedió en conjunto con todos los miembros de la comisión para hacerse parte de este oficio. Y por lo tanto quiero también sumarme a las palabras del diputado Palma de que vamos a estar presentes y vamos a investigar a fondo esta situación porque lógicamente, más allá de nuestro rol como diputados, también somos personas. Yo soy mamá también de un chiquitito y siento en carne propia el dolor cuando escucho a Fernanda. Tanto así que no quise tomar mi contacto con ella y escucharla acá, de verdad, duele mucho y pido perdón por quebrarme. Pero estas situaciones son muy dolorosas. Entonces, Fernanda, cuenta con nosotros, vamos a investigar, vamos a estar pendientes hasta que se haga justicia y tomar en consideración también tus palabras respecto de revisar la norma, de cómo se debe actuar en estas situaciones
más allá que efectivamente yo no creo que existan médicos que entren con la disposición a hacer mal las cosas. Pero lógicamente estos temas hay que revisarlos porque suceden, y cuando le suceden a uno, yo creo que efectivamente uno busca algún consuelo, y ese consuelo quizás es la justicia. Así es que eso, presidente, muchas gracias también por haber accedido en forma tan rápida a escuchar a Fernanda aquí en este espacio. Yo sé que usted tuvo que reacomodar la agenda porque siempre tenemos muchas peticiones, pero este caso era importante, y eso, muchas gracias. Y quería decir una cosa, ¿puedo? ¿Pudiera ser una vez terminan Ah, todas sí, las sí. palabras, por favor? Sí. Diputada Gasmuri. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a Fernanda. Decirle que nos encontramos todos aquí en esta comisión, todas y todos, me atrevo a hablar a nombre de todos, profundamente conmocionados por los detalles de lo que hemos escuchado, por la inhumanidad, por el dolor inimaginable que han vivido como familia. Les pido perdón porque como sistema, como Estado, como sociedad hemos fallado. Y me sumo a las palabras de toda la disposición para poder avanzar, poner luz, porque probablemente este caso que nos llega acá también nos permite presuponer que no es el único, que existen situaciones de este tipo que hoy día quedan en impunidad, y esto genera un daño irreparable a las familias, y frente a ese daño irreparable, al menos la compensación de la justicia creo que es el mínimo reparatorio para una familia que se ha visto sometida a un sufrimiento tan intenso. Lo digo también no solo como diputada, lo digo como madre, como abuela, y un abrazo desde el fondo del corazón, un abrazo compasivo frente a estos momentos duros, pero también la determinación de estar a disposición de esta comisión para poder hacernos cargo de estas situaciones y que al menos aquí se pueda arribar a la justicia. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Me despido con un abrazo de Fernanda. Gracias, diputada Gasmuri. Diputado Trisotti. Gracias, presidente. En primer lugar, a través de aquí quizás de una cámara, enviarle nuevamente un abrazo gigantesco a Fernanda, a Luis Emilio y a toda la familia. Tal como se lo señalé hace unos días allá en Iquique, y sin perjuicio de que esto está judicializado, creo que hoy día esto nos remueve a los que vivimos en el norte del país, donde no tenemos una red, sino que 2 clínicas, un solo hospital, que fueron parte de donde ocurrieron estos terribles hechos, y vamos a seguir ayudando. Acá, independiente de lo que pueda resolver los tribunales de justicia, creo que desde el punto de vista administrativo es muy relevante poder conocer en detalle qué es lo que ocurrió. Por eso creo que los oficios enviados por la comisión van en el sentido correcto, pero lo principal es que se sientan apoyados, enviarle todo el cariño en esta pesadilla que están viviendo cada uno de ustedes. Gracias, presidente, a usted también finalmente por acceder a poder escuchar, y creo que después de las palabras de Fernanda, creo que era muy relevante poder haber oído esta aclaración con el único objetivo de tratar de buscar una solución y que esto no se vuelva a repetir ni en Iquique ni en ningún lugar del país. No hay ni un papá ni una mamá que se merezca estar pasando por este infierno. Gracias, presidente. Gracias, diputado Trisotti. Diputado Lilayú. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que al escuchar a Fernanda, yo como médico, bueno, solamente darle un abrazo nomás a la familia, pero tengo 2 reflexiones. Yo creo que no soy quien, pero yo creo que aquí hay una negligencia médica, claramente. Yo fui jefe de un servicio donde tenía que ver casos de este tipo, servicio de urgencia, pero aquí claramente hay una negligencia, por omisión o acción, pero aquí evidentemente por omisión. Pero a mí, como reflexión y como omisión, creo que tenemos que hacer algo con los establecimientos, con las clínicas que contratan médicos que no están habilitados, médicos que no están capacitados para ejercer en urgencia. Yo creo que también hay una responsabilidad del sistema de salud y responsabilidad del sistema privado. Y en ese sentido vamos a tener que, yo creo que con comisión podemos hacer algo ahí, porque no es posible que, si bien es cierto, pueden faltar médicos en Chile, pero tenemos que darle la garantía, como dice Fernanda, que ella confió
confió y entregó la vida de de su hijo en los médicos. Yo creo que como médico, aquí esta negligencia nos ensució el delantal blanco. Yo creo que, y bajo ese punto de vista, yo como médico estoy disponible para todo lo que quiera hacer la comisión y también Fernanda. Eso es, señor presidente. Gracias, diputado Lilayú. Estaba solicitando la palabra don Carlos Calvo, entiendo que es parte del Servicio de Salud Iquique. No sé qué cargo tendrá allí. Buenos días, presidente. Mi nombre es Carlos Calvo y soy el subdirector de gestión asistencial del Servicio de Salud Iquique. Saludando a todos los presentes y también las condolencias del caso. Y mencionarle como Servicio de Salud, el día que sucedieron los hechos, lamentable, se le pidió a la dirección del hospital que ejecutara una investigación sumarial por los hechos, los cuales eso hoy día está en curso. También se hizo una auditoría médica que está en poder de la Subsecretaría de Red Asistencial, en nuestra jefatura, y vamos como Servicio de Salud a instar que esta investigación sumarial se haga dentro del plazo establecido. Así que también por parte nuestra estamos a disposición de lo que pida la comisión. Muchas gracias, don Carlos Castro. Yo también quisiera señalar algo. Yo creo que no nos deja de impactar a todos los que hemos escuchado su relato, señora Fernanda. Aquí algunos integrantes de la comisión, diputadas, diputados, son profesionales de la salud, otros, por cierto, no lo son, pero todos compartimos algo, que es el interés de que nuestro sistema de salud dé cuenta de lo que debería ser y entregar a cada una de las personas que viven en Chile, sea a través de una clínica en el sistema privado, sea a través de un hospital en el sistema público. Y obviamente aquí el Estado le falló a usted y a su hijo, por cierto. Y probablemente nada que se haga va a poder calmar ese sufrimiento. Qué duda que cabe a cualquiera de nosotros de ello. Y yo sé que probablemente nunca va a ser suficiente, pero como presidente de la Comisión de Salud de esta Cámara, pediré las disculpas por haberle fallado como Estado, al menos en nombre de esta humilde comisión. Nos hicimos parte del oficio de la diputada Astudillo, que solicitaba la realización de una investigación sumaria en el Hospital de Iquique para conocer las medidas que eventualmente se adoptaron o se dejaron de realizar, que aquí nos acaba de señalar el subdirector de gestión asistencial, que agradecemos que se haya hecho presente porque no estaba invitado. También solicitamos que la Superintendencia de Salud fiscalice a la clínica Tarapacá, entiendo que era la señalada por usted, con el objetivo de recabar los antecedentes sobre las medidas que se habrían adoptado. Y también pedimos al Ministerio de Salud se nos informen todas las medidas que se estarían adoptando para evitar que nuevos sucesos de estas características sucedan en la ciudad de Iquique. A mí me ha tocado estar con la diputada Astudillo en la ciudad, en la región de Tarapacá, conocer yo diría, no tiene mucho otro término, pero el precario sistema de salud que existe allá, no solamente en el sector público, sino también, me atrevo a decir, en el sector privado, y también valorar que el diputado Trisotti también se haya sumado a esta solicitud de que usted te presente, porque estos temas no tienen color político. Estos temas tienen rostro humano, y aquí con usted se ha cometido una inhumanidad, que por cierto esperamos que se haga toda la justicia y se investigue a fondo, y a pesar de que probablemente eso no dé consuelo, al menos de justicia. Espero que, bueno, también usted viajó desde lejos para estar acá. El diputado Trisotti y la diputada Astudillo están conectados telemáticamente, pero no me cabe duda que si usted permanece aquí en el Congreso, van a poder recibirla en persona, ¿ya? Eso por lo menos, yo creo que todos estamos impactados y Y yo queremos quiero que... acotar una cosa más, que, bueno, que este era mi hijo,
antes de que le cortara el pelo, que fue como 4 días antes. Un niño feliz, contento, loco. Eso fue 4 días antes. Yo quiero decir otra acotación más que me puse nerviosa y no lo dije. Nosotros en el preinforme del servicio médico legal, mi hijo falleció por una sepsis renal, que producto del envenenamiento que pasó en la clínica Tarapacá. Pero yo tuve toda la esperanza con el hospital, porque la clínica tenía una persona que no era competente para nada, tenía una persona que no tenía las capacidades para estar a cargo de la urgencia. Aparte no era pediatra, como te digo, no era cardióloga, no tenían por qué haber recibido primero que todo a mi hijo ahí, porque no había pediatra. Y si no hay pediatra, no debieron nunca haberlo aceptado. Y segundo, yo me alegro tanto cuando llegamos a la UCI del hospital, porque era cardiólogo, era pediatra, y él debió haber revisado a mi hijo. ¿Cómo va a seguir él la indicación de una persona que no era cardióloga? Ella, si lo envió, era porque no sabía qué hacer con mi hijo. Y él hace exactamente lo que ella le pide. Entonces, ¿para qué lo mandaron al hospital? Eso nunca lo voy a entender. El doctor, aparte de todo eso, cuando yo le pido en varias oportunidades, que también yo creo que se vulneraron los derechos, porque yo estaba leyendo que también yo me podría haber opuesto a que hicieran eso, yo le pido que no lo haga, y yo entre en mi desesperación, yo le pregunto al médico, le digo, ¿qué riesgo hay si usted le hace esto a mi hijo? Y me agarra muy bruscamente el hombro y me dice, todo en esta vida tiene un riesgo. Váyase por favor de acá si usted quiere a su hijo vivo o muerto. Y yo trato de aferrarme a la cabeza de mi hijo para despedirme. Mi hijo a todo esto, él estaba con observación TEA. Era un niño alegre, era súper leve, pero él también le vulneraron el derecho porque él tenía que estar con su mamá o con su papá al lado. Y él vio cómo nos echaban. Y eso fue lo último que pudimos ver nosotros de nuestro hijo. Eso fue lo último que veo. Y el 3-2-1 que fue la reanimación. Él sale a los 18 minutos por la puerta de al lado y me dice, ¿sabe qué? Tengo que darle la noticia, su hijo acaba de fallecer, con una reanimación de 18 minutos, pueden pasar a despedirse. Eso fue lo que me había faltado por acotar, que es súper terrible y deshumano en ambos lugares son deshumano el trato, y mi hijo tuvo 2 posibilidades de haberse salvado, porque ¿salvado de qué? De un dolor de guatita. De un dolor de guatita. No es que tenía una enfermedad terminal ni grave, era un dolor de guata. Yo quisiera agradecer la acogida de la comisión, la atención de nuestro diputado Renzo Trisotti en la zona, de la doctora Astudillo, la doctora Cordero. Les agradezco de todo corazón esta acogida. Mi padre, el abuelo, también fue médico. Fue médico y ahora hizo un apostolado de su profesión. Sus últimos años los ejerció en Iquique, y la ciudad, en agradecimiento por su gestión, por su disposición, en la forma como atendía a la gente, en forma gratuita, era conocido en la zona, la municipalidad le puso un reconocimiento en nombre de una calle, en el nombre de Emilio Caguas. Yo creo que estas negligencias deben ser castigadas con mayor rigurosidad. Deben ser castigadas, o sea, no con pena de 61 días y 3 años que después luego se rebajan a 541 días, que es irrisorio. Una persona que hace mala praxis, una persona que es negligente en la aplicación de los conocimientos que han obtenido en la universidad por más de 8 años, más los años que han tenido en práctica, no pueden incurrir
en esta clase de prácticas. Y por eso es bueno darle mayor seriedad al ejercicio de esta profesión, que se eleven las penas en caso de negligencia, tal como se han hecho con la ley Emilia. 3 años y un día a 5 años, con 1 año de prisión efectiva. Eso remediaría en parte el problema en lo sucesivo. Muchas gracias. Gracias a usted, Luis Emilio, ¿cierto? Don Luis Emilio. Bueno, yo creo que todos quedamos conmocionados con esta presentación. Obviamente vamos a estar atentos, especialmente los diputados de la zona, del avance de estas investigaciones. Agradecerles por haber viajado de tan lejos para dar su testimonio. Obviamente todos esperamos que, fruto de él, podamos no solamente avanzar en legislaciones que puedan ser punitivas, sino también desde la perspectiva de que esto no se repita, por cierto, y que las autoridades ministeriales, el Ministerio de Salud, para la redundancia, adopten las medidas del caso para que no haya otro caso de estas características allá en la ciudad de Iquique. ¿Ya? Gracias a todos los presentes por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias.